La Fórmula 1 mandó un mensaje que vale más que 1000 palabras. Eligió a Franco Colapinto como una de las grandes figuras de la previa del Gran Premio de Barcelona. Porque de los 22 pilotos de la parrilla, la categoría seleccionó al argentino para integrar la conferencia de prensa oficial, esa que ponen frente a las cámaras de todo el mundo antes de cada carrera. Y eso, lejos de ser un detalle, es una señal contundente del lugar que ocupa hoy el pilarense en el mapa de la máxima categoría. Para entender por qué esto es tan importante, hay que saber cómo funciona el asunto. La Fórmula 1 no elige al azar quienes se sientan en esos paneles. Selecciona a los pilotos que generan interés, que tienen historias detrás, que mueven la aguja, que atraen audiencia. Son las caras que la categoría quiere mostrarle al mundo, los protagonistas del fin de semana. Y que Franco esté entre los elegidos, una y otra vez, confirma que se transformó en uno de los nombres que más repercusión genera en todo el planeta. Y acá viene el contraste que agranda todo. Porque Franco no fue puesto en cualquier panel. Compartió escenario con Andrea Kimi Antonelli, el líder del campeonato, una de las grandes sensaciones del momento, y con Carlos Sainz, que corre ante su público local en Barcelona. O sea, la Fórmula 1 sentó al argentino al lado del puntero del mundial y de uno de los pilotos locales más queridos. Codearse con esos nombres, estar en ese nivel de exposición, habla del peso que tiene Franco dentro de la categoría. Pensalo bien. No hace tanto, muchos dudaban de si el argentino tenía lugar en la Fórmula 1. Y hoy, la propia categoría lo elige como una de sus caras visibles, como uno de los protagonistas que quiere mostrarle al mundo. Esa transformación, ese salto de la duda al protagonismo absoluto, es una de las historias más lindas del automovilismo reciente. Franco no solo se ganó un lugar en la parrilla, se ganó un lugar en el centro de la escena. Y ese protagonismo no es solo por sus resultados, que vienen siendo los mejores de su carrera. Es por todo lo que el argentino representa, por el fenómeno que arrastra, por la cantidad de gente que mueve cada vez que sale a la pista. La Fórmula 1, que es ante todo un gran negocio del espectáculo, sabe perfectamente que Franco es oro puro en términos de audiencia, de interés, de repercusión global. Por eso lo pone adelante, por eso lo elige, por eso lo muestra. Para los hinchas, ver a su piloto en ese lugar de privilegio es motivo de orgullo enorme. Porque significa que el mundo entero está mirando a Franco, que la categoría lo valora, que lo considera una de sus figuras. Es la confirmación de que el argentino llegó a lo más alto no solo en lo deportivo, sino también en lo mediático, en la dimensión de su impacto. Y eso, después de tantos años de espera por un argentino en la cima, vale muchísimo. Y el momento elegido no podía ser mejor. Porque Franco llega a esta conferencia con la mira puesta en dejar atrás el complicado paso por Mónaco, en mostrar señales de recuperación, en encarar la revancha en un circuito que conoce bien. Estar en el centro de la escena justo cuando busca reivindicarse le da una plataforma enorme para enviar su mensaje, para mostrar su confianza, para demostrarle al mundo que el traspié del Principado fue apenas un accidente en el camino. Porque eso es lo que hacen los grandes. Aprovechan los focos, los reflectores, la atención. Y Franco, que se mueve con naturalidad ante las cámaras, que conecta con la gente como pocos, sabe sacarle el jugo a cada aparición pública. Cada conferencia es una oportunidad de mostrar quién es, de transmitir su mensaje, de seguir construyendo esa imagen de piloto que pelea, que crece, que ilusiona. Por eso, que la Fórmula 1 haya elegido nuevamente a Franco como protagonista de su conferencia oficial es mucho más que un trámite de prensa. Es la confirmación, una vez más, de que el argentino se transformó en una de las figuras centrales de la categoría, en uno de los nombres que el mundo entero quiere ver y escuchar. Y eso, para un piloto, es uno de los reconocimientos más grandes que existen. Lo que esta exposición mediática significa para la carrera de Franco, y la manera en que el argentino aprovecha cada uno de estos escenarios para seguir creciendo, esconde detalles que confirman que el pilarense ya es muchísimo más que un piloto de Fórmula 1. Y conviene detenerse en algo que muchas veces se pasa por alto. El manejo de la presión mediática es, en sí mismo, una habilidad. Porque estar frente a las cámaras de todo el mundo, responder preguntas, representar a un equipo y a un país entero, no es sencillo. Hay pilotos talentosísimos arriba del auto que se vuelven un manojo de nervios cuando tienen un micrófono adelante. Franco, en cambio, se mueve en ese terreno con una soltura admirable, con esa frescura tan suya, conectando con la gente de manera natural. Y esa capacidad de brillar también fuera de la pista es un activo enorme, porque lo convierte en un piloto completo, de esos que la categoría quiere mostrar y que las marcas quieren tener cerca. Para los hinchas, ver a Franco desenvolverse con esa naturalidad en los grandes escenarios es un orgullo más.
porque demuestra que el argentino no solo está a la altura en lo deportivo, sino también en todo lo que rodea a la Fórmula 1 moderna, la exposición, la comunicación, el carisma. Y esa combinación de talento y personalidad es justamente lo que lo está transformando en una de las figuras más queridas y seguidas de toda la categoría, en un fenómeno que trasciende fronteras y que tiene a millones de personas pendientes de cada palabra suya. Si uno lo mira con perspectiva, este protagonismo mediático es también una herramienta poderosa para la causa del argentino. Porque cuanta más exposición tiene Franco, más se agranda su figura, más peso adquiere su nombre dentro de la categoría, y más difícil se vuelve ignorarlo o dejarlo de lado. La visibilidad genera poder, y el poder, en la Fórmula 1, se traduce en oportunidades, en respaldo, en un lugar cada vez más sólido. Por eso, cada vez que la categoría elige a Franco como protagonista, no solo lo está reconociendo, lo está fortaleciendo de cara al futuro. Y los hinchas, que sueñan con verlo llegar a lo más alto, saben que ese protagonismo es un escalón más en ese camino. Y por otra parte... Por eso con Renault. Mira Gasly. Enojadísimo, ¿no? Ah, perdón. Con Jordan, tenía razón. Me acordaba del amarillo, pero podía ser que... Claro. No, pero porque te acuerdas que también me confundí ahí porque el Renault tenía un poco de amarillo, pero me acuerdo que el auto era totalmente amarillo. Estuve allí cuando celebró Jordan la victoria. Efectivamente. Bueno, Jordan Cosworth, bueno, eso pasó, Kimi terminó segundo, en definitiva, Kimi Raikkonen con el McLaren, que había sido dado como ganador. Y después, tercero Fernando Alonso con el Renault. Fernando. El Gran Premio de Mónaco 2026 fue tan absurdo, tan descontrolado, que pasó algo que casi nunca se ve en la Fórmula 1. Hubo más penalizaciones que adelantamientos. Sí, leíste bien. En el circuito más prestigioso del mundo, donde se supone que corren los mejores pilotos del planeta, los comisarios repartieron sanciones como si fueran caramelos. Una atrás de otra. Y en el medio de ese tornado de castigos, el nombre que más se repitió en Alpine no fue casualidad. Pierre Gasly venía con bronca desde el sábado. El francés arrastraba un fin de semana raro, con un auto que no le respondía como él quería, y arriba de eso le cayó una sanción de 5 segundos por pasarse del límite de velocidad en los boxes. Pero ojo, porque no fue el único. En esa misma carrera más de media parrilla recibió exactamente el mismo castigo. Hamilton, Russell, Piastri, Stroll, Colapinto, el propio Gasly, todos pisaron de más en el pit lane. Un papelón colectivo. Solo que a Gasly, encima, le metieron una segunda penalización. 10 segundos en total. Y ahí saltó por los aires. Porque escúchame esto, Gasly cruzó la línea de meta tercero. Tercero, con un podio en Mónaco en la mano, algo histórico para Alpine. Y cuando ya se relamía pensando en el champagne, le aplicaron los 10 segundos y se desplomó hasta el séptimo lugar. Lo pasaron Adjar, Piastri, Lawson y Lindblad de un saque. Un podio que se convirtió en humo por un error en los boxes. Imagínate la cara del tipo. La frustración pura. Pero acá viene el contraste que pocos están viendo. Mientras todo el mundo habla del drama de Gasly y del caos de las sanciones, la verdadera historia de Alpine es otra. Y tiene nombre y apellido, Franco Colapinto. Porque el pibe de Pilar llega a este momento de la temporada con un envión que nadie esperaba. Viene de firmar el mejor resultado de toda su carrera en la Fórmula 1, un sexto puesto enorme en Canadá que lo metió en zona de puntos y que le cambió la cara al equipo entero. Franco está en una curva ascendente, aprendiendo, mejorando carrera tras carrera, y eso en Alpine lo saben mejor que nadie. Mónaco fue un examen brutal para todos, y para Franco también. Pero hay que ponerlo en contexto. Arrancó 14º en uno de los circuitos donde adelantar es prácticamente imposible, donde la posición de largada define casi todo. Y aún así estuvo metido en pleno baile, peleando en el pelotón, hasta que el relanzamiento después de la bandera roja se transformó en una carnicería que no perdonó a nadie. Lo tocaron, lo empujaron, lo mandaron al fondo en incidentes que ni siquiera fueron culpa suya. Así de cruel fue ese domingo en el Principado. Y mientras tanto, el equipo veía como su fin de semana se hacía pedazos no por falta de ritmo, sino por penalizaciones, por roces, por un asfalto que se rompía y por una organización que parecía perdida. Alpine sufrió. Gasly sufrió. Pero la pregunta que de verdad importa no es por qué se enojó el francés. La pregunta es, ¿qué hace este equipo con el talento que tiene entre manos? Porque acá hay algo que late por debajo de todo este caos. Franco Colapinto no es un piloto más en la grilla. Es un fenómeno que arrastra a un país entero detrás de cada vuelta. Es el que tiene la prensa encima, los fanáticos encima, la presión encima,
y aún así sigue sacando rendimiento de un auto que no siempre acompaña. Y cuando un piloto progresa en condiciones tan difíciles, cuando mejoran las pistas más complicadas del calendario, vos sabés que estás ante alguien que va a dar que hablar muy pronto. El fin de semana de Mónaco fue duro, no lo vamos a esconder. Para Gasly fue una pesadilla de penalizaciones. Para el equipo fue un baldazo de agua fría. Pero las temporadas no se definen en una carrera caótica de calle. Se definen en la constancia, en el aprendizaje, en saber dónde tenés que mejorar. Y Alpine tiene en sus manos a un argentino que está justo en ese punto donde todo empieza a hacer clic, donde la experiencia se transforma en resultados. Lo que viene puede cambiarlo todo. Porque después de un Mónaco así, después de tanto caos, de tanta penalización, de tanta bronca acumulada, el próximo paso de Franco Colapinto va a decir muchísimo más de lo que cualquiera imagina. Y hay detalles de lo que pasó en este fin de semana que todavía no salieron a la luz y que explican por qué este equipo está mirando con otros ojos a su piloto argentino. Y por otra parte, I'm really proud of what he's done, certainly over the last, let's say, 7 races is a big turnaround for me. He's showing the world the performance I saw when he was with Williams. I think he's earned that seat for next year, and I was incredibly proud of him when they announced it today. He's got such a huge following. On the way in here, and I'm really not exaggerating, it took half an hour because there's about 50,000 incredibly passionate Argentinians, and that's what I like to see. The sport is in a health it's never been in beforehand, and Franco has this huge following, and so I think he's done it on performance. He also does it on what the sport's getting out of it as well at the same time. So I think he's got a bright future. It's for him to keep earning it year on year. James Bowles no es de los que guardan silencio cuando tiene algo importante que decir. El jefe de Williams es conocido en el paddock por su honestidad brutal, por decir lo que piensa en un mundo donde la mayoría de los directivos hablan en clave diplomática. Así que cuando Bowles, en una entrevista reciente, habló de Franco Colapinto con una nostalgia y un orgullo que claramente iban más allá del protocolo, el paddock entero se detuvo a escuchar. Porque lo que estaba diciendo, entre líneas y también de manera bastante directa, es que Williams cometió el error más grande de los últimos años cuando dejó ir al argentino. Y que si pudiera dar marcha atrás, no lo haría. Pero la historia es más complicada, más triste y también más irónica de lo que parece a primera vista. Porque Williams no dejó ir a Colapinto de buena gana. Williams lo perdió por una combinación de presiones económicas, necesidades estratégicas y quizás también una falta de visión que ahora, mirando los resultados de las últimas semanas, duele el doble. Volvamos al principio para entender qué pasó realmente. Colapinto llegó a Williams a mitad de 2024 como reemplazo de Logan Sargent, sin asiento garantizado, sin contrato a largo plazo, prácticamente sin red de seguridad. Y lo que hizo en esas 9 carreras fue suficiente para convencer a todo el mundo de que estaba mirando a un piloto de nivel superior al de la categoría en la que estaba corriendo. Las clasificaciones donde sacaba el Alpine color azul a circuitos que el coche no debería poder llegar, los adelantamientos bajo presión, el manejo mental en momentos donde cualquier otro rookie hubiera colapsado. Bowles lo vio todo desde el muro del box. Y lo que vio le gustó enormemente. Entonces, ¿por qué no lo renovaron? Acá viene la parte que duele. Williams necesitaba dinero. El presupuesto de Grove para 2025 y 2026 estaba bajo presión, y Carlos Sainz llegó con una propuesta que incluía no solo su talento sino también un paquete de patrocinadores y acuerdos comerciales que hacían que la ecuación fuera muy difícil de rechazar desde el punto de vista financiero. Sainz venía de Ferrari con hambre de revancha, con experiencia de campeón de hecho y con una red de sponsors que Grove necesitaba urgentemente. En esa ecuación, Colapinto, brillante pero sin el paquete comercial de Sainz, quedó afuera. No por falta de talento, por lógica de negocios. Bowles lo reconoció de manera implícita en más de una ocasión. En sus propias palabras, dijo que Colapinto era uno de los pilotos más completos que había tenido en el equipo en años y que lo que mostró en tan poco tiempo fue extraordinario. Para alguien que tiene que medir las palabras como lo hace un jefe de equipo, eso es prácticamente gritar a los 4 vientos que el chico es un crack y que perdiste algo que no vas a recuperar fácilmente. El contraste con el presente es brutal. Carlos Sainz está rindiendo bien en Williams, eso hay que reconocerlo. El español es un profesional de primer nivel y está sacando lo máximo del coche de Grove. Pero Colapinto, en Alpine, con un coche que hasta hace pocas semanas era claramente inferior al Williams en la clasificación general del campeonato, está haciendo cosas que dejan a todo el mundo con la boca abierta. Y cuando ves eso, cuando comparas lo que Sainz está haciendo con lo que Colapinto está haciendo con materiales más humildes, la pregunta que se instala en la cabeza de Bowles tiene que ser inevitable: ¿qué estaría haciendo Franco con el Williams? Esa pregunta no tiene respuesta oficial.
pero sí tiene consecuencias reales. Porque en el mercado de pilotos, el arrepentimiento de un jefe de equipo como Bowles, aunque sea no declarado, se convierte rápidamente en acción. Y las acciones de Bowles en las últimas semanas son muy reveladoras. El jefe de Williams estuvo en conversaciones en el paddock de Montreal con representantes del management de Colapinto. No fueron conversaciones formales, no hubo propuestas concretas sobre la mesa. Pero el hecho de que ocurrieran, de que Bowles se tomara el tiempo de tener esas charlas, dice todo lo que hace falta decir. El problema es que el momento de salida ya pasó. Colapinto es de Alpine ahora, Briatore lo tiene bajo su ala y no lo va a soltar gratis. Pero en la Fórmula 1, como en